En el año 1962 se publicó un artículo titulado La arquitectura de la complejidad. Este artículo fue presentado por Herbert Simon o Herbert Alexander Simon, una importante figura en diferentes campos. Él de hecho estudió ciencias políticas en la Universidad de Chicago, pero también fue economista, también fue precursor de la inteligencia artificial, también se involucró en economía, de hecho ganó el Premio Nobel de Economía y también ganó de hecho el ACM Turing Award, que es el máximo reconocimiento en informática. Entonces podríamos hablar de alguien que era realmente un polímata, pero que curiosamente no es muy conocido a pesar de todas sus contribuciones. Y en este artículo él explica cuál es la arquitectura de la complejidad, dando ejemplos de diversas áreas del conocimiento, desde las ciencias, como con la física, la biología, cómo se forma la complejidad ahí, y también en las organizaciones, cómo en las organizaciones humanas se van surgiendo comportamientos complejos. De hecho, él fue el que acuñó el término de racionalidad limitada, que le llevaría más adelante a ganar el premio Nobel, porque al final el premio Nobel de Economía tiene que ver mucho cómo los seres humanos toman decisiones, ¿no? Entonces, él se enfocó mucho en ese tema. Y también, de hecho, en la inteligencia artificial, proponiendo distintos tipos de algoritmos que tenían que ver con el racionamiento. Así que es una persona que trató múltiples temas. En ese artículo de la complejidad, él menciona algo muy interesante, que es que la complejidad en todos sus ámbitos surge a través de la jerarquía. O sea, la complejidad avanza a través de distintos niveles de jerarquía, como una suerte de organigrama, ¿no? Tenemos un nivel superior, la raíz, y en ese subnivel surgen otras partes, y en cada una de esas partes aparece otro subnivel, y en esa otra parte de ese subnivel aparece otro subnivel, y así sucesivamente. Y en base a esas jerarquías es cuando empieza a emerger la complejidad. De hecho, en una parte del artículo él menciona lo siguiente, dice: los sistemas de jerarquía tienen algo en común, tienen propiedades en común, que son independientes de su contenido específico. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pongamos un ejemplo de una empresa, ¿no? O sea, tenemos el gerente general y puede haber otro que sea el subgerente o otro jefe de un departamento, ¿no? Entonces, claro, en común tienen las propiedades que, claro, ambos son mandos de una misma corporación, ¿no? O sea, tienen muchas, cumplen las mismas reglas, ¿no? Pero su contenido específico es independiente. O sea, cada uno tiene un rol distinto dentro de la compañía, aunque comparten propiedades en común. También Simon menciona que a veces algunos sistemas complejos no parecen ser jerárquicos, pero es simplemente una suerte de ilusión, porque sí hay una jerarquía, pero en uno de los niveles hay muchos elementos, ¿no? O sea, es como que tuviéramos un nodo en la raíz y los nodos que derivan de este fueran cientos, ¿no? Entonces uno visualmente vería como una línea horizontal, pero en sí tienen una jerarquía, ¿no? Hay algo superior a ellos. También menciona que, por ejemplo, las partículas elementales en física también ocurre lo mismo, ¿no? En otra parte del artículo, él menciona algo que yo considero muy relevante y esclarecedor. Dice lo siguiente, abro comillas: la complejidad o simplicidad de una estructura depende de manera crítica de la forma en que la describimos. La mayoría de las estructuras complejas que encontramos en el mundo son enormemente redundantes, y podemos usar esta redundancia para simplificar su descripción. Pero para lograr la simplicidad, debemos encontrar la representación adecuada. Cierro comillas. Algo que se nos queda de esta parte de uno de los párrafos del paper de Simon es que menciona el concepto de redundancia, ¿no? Que el concepto de redundancia es algo que viene propio de las jerarquías, ¿no? Cuando tú vas
derivando parte de otra parte, después de otra parte, hay una cierta redundancia. Y además, como mencionamos anteriormente, hay propiedades que se van manteniendo aunque el contenido específico de cada una de sus partes sea diferente e independiente. Y por otro lado dice algo muy interesante, que para poder simplificar estas estructuras complejas, que son enormemente redundantes, necesitamos una adecuada, una precisa representación, que esto es muy propio de la informática, de hecho. O sea, cuando uno ocupa, por ejemplo, una estructura de datos, la estructura de datos es una representación de algún tipo de estructura matemática. Por ejemplo, cuando ocupamos una estructura de datos en Python, por ejemplo, que son los grafos ya existen previo a la creación de la informática. Por tanto, esa estructura que ocupamos en Python o en cualquier otro lenguaje de programación simplemente es una representación de la teoría de grafos. Lo mismo ocurre con las operaciones lógicas que viene del álgebra booleana, y lo mismo ocurre de hecho con todo el tema de ciencia de datos, que mucha de la matemática que viene ahí, cuando lo ocupamos en un lenguaje de programación, son representaciones de el álgebra lineal. Pero claro, no todas las representaciones son iguales. La idea de una buena representación es que pueda, como dice Simon, simplificar. Y la simplificación reduce la redundancia natural de la complejidad. Y claro, muchas veces vemos que esto también lo vemos llevándolo a la informática también, en los diseños de patrones arquitectónicos de un software. No todos los frameworks, cuando recién surgieron, aplicaban bien el modelo MVC, el modelo vista controlador. La implementación afectaba su facilidad de uso. Y la implementación es la representación. Entonces depende mucho cuál es la representación adecuada. En la descripción de este episodio voy a dejar el artículo de Simons, que habla de temas mucho más generales. Él no entra en estos temas que estoy hablando ahora de informática y de lenguajes de programación, porque es un paper de 1962, entonces en ese tiempo todavía los lenguajes eran algo muy nuevo. Pero sí habla de estos temas, de la complejidad del punto de vista humano y cómo se relaciona con las ciencias naturales. Ahora hablando sobre un poco Simons, es que lamentablemente él, a pesar de todos los premios que ha obtenido, no es muy famoso. Es bastante curioso. O sea, es famoso en ámbitos muy especializados, en temas de filosofía, de la ciencia. Algunos filósofos ahí lo estudian, o en economía también, en inteligencia artificial también. Como dije anteriormente, uno de los precursores de la inteligencia artificial. Pero, sin embargo, su figura no es tan popular, ¿no? Yo creo, y es una hipótesis, es que me da la impresión que él tiene una forma de escribir que es muy verbosa. O sea, puede ser muy tensa en algunos párrafos, es muy farragosa, hay muchos conceptos que se están entrelazando. Y eso quizás ha impedido que sus ideas se vuelvan mucho más populares, ¿no? Y quizás también por eso se ha estudiado mucho en filosofía, que están acostumbrados a ese tipo de escritura. De hecho, en su autobiografía, que se titula, la tengo por aquí, este libro, es denme unos segundos. Vale, se llama Los modelos de mi vida. Esa es su autobiografía. Y ahí el inglés que usa es bastante farragoso, de hecho, muy, muy denso, ¿no? No es una prosa limpia, clara, como la que podría ser de Bertrand Russell, ¿no? Que es el otro extremo, ¿no? Que tenía una forma de escribir muy, muy clara. Pero bueno, eso es simplemente una hipótesis. Muchas veces tiene que ver con si pudiste crear una escuela, ¿no? Al final, si uno ve, por ejemplo, los filósofos alemanes como Heidegger, como Hegel, tiene una prosa sumamente oscura que es mucho, por varias veces más complicada que la de Herbert Simon, y son muy populares, ¿no? Depende, obviamente, si fuiste capaz de crear una escuela de seguidores, todo ese tipo de cosas, ¿no? Volviendo al tema inicial, Herbert Simon es una figura que les recomiendo leer. Este artículo puede ser un buen punto de entrada. Su libro más popular se llama Las ciencias de lo artificial, donde él defiende la idea de ciencias como diseño,
que eso probablemente lo vamos a hablar en otro episodio. Así que eso sería todo por hoy. Nos vemos.